Ahí estoy. Ok, ¿puede pasar lo que no nos queda mucho? Ok, aquí realmente de esta lo que me interesa es señalar algunas limitaciones, ¿no? Sobre todo de la geopolítica y la geoeconomía crítica. Generalmente, como consideran que el análisis geoeconómico sirve a intereses, digamos, ideológicos de los gobiernos, es un discurso creado para vender un lugar, una idea, una posición de poder, etc. El riesgo es que a veces se descarta el diálogo académico con los que no piensan igual, o se apoyan visiones utópicas acerca de la posibilidad de construir una realidad internacional desde discursos alternativos, que no es que no sean interesantes, que no sean válidos, sino que va a llevar demasiado tiempo construir poder desde ellos. Y también que todo discurso choca de alguna forma o tiene limitaciones en la realidad. O sea, hay algunas fuerzas estructurales contra las que no podemos, el discurso no puede avanzar más allá. Esas son algunas limitaciones que quería señalar, pero por supuesto el que quiera utilizar uno de esos enfoques, siempre que lo haga en sus presentaciones, lo haga de forma coherente, justificada y bien, no hay ningún problema. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ok, este es quizás el punto más importante, la necesidad de que combinemos siempre que sea posible lo geopolítico y lo geoeconómico. Y ahí tenemos algunos autores, si les interesa los pueden profundizar, que señalan algunos aspectos, mientras que antes la geopolítica se ocupaba sobre todo de la hegemonía y la estabilidad internacional, o sea, un sistema internacional que se aspiraba a mantener ordenado, porque existía un hegemón que podía cambiar en el tiempo, de Gran Bretaña a Estados Unidos, etcétera, pero que era necesario para la estabilidad del sistema. Con la geoeconomía encontramos ahora que los actores son mucho más flexibles, cambian, y las relaciones no son necesariamente entre estados-naciones, que era un poco el paradigma anterior, sino que pueden ser relaciones transnacionales. Aunque aquí lo de las relaciones transnacionales entre empresas en cadenas de valor puede que aparente romper el prefijo geo, pero la geografía y el Estado-nación siempre van a estar, aunque sea en el trasfondo. Ok, y aquí había una separación que así Mersilli entre los actores. Los actores anteriores eran actores estatales, gobiernos, políticos, que estaban por eso enfocadas en principios o basadas en principios geopolíticos. Y muchos de estos actores transnacionales son grandes empresas o inclusive empresarios que hoy conocemos con nombre y apellido, Carlos Slim, decimos en América Latina, que pueden tener unas lógicas diferentes de las de los actores gubernamentales. Por ejemplo, pueden coincidir en objetivo, ahí tienen uno, quieren la estabilidad económica para sus países, pero difieren en cómo lograrla. Por ejemplo, la diferencia fundamental para Mersilli es que los actores políticos necesitan ser aceptados, ser aprobados, ya sea por otros gobiernos o por sus electores, porque si pierden el apoyo de sus electores, obviamente desaparecen o pueden ser marginados como actores políticos. Mientras que para los empresarios y las empresas,
la aprobación es menos necesaria. Ojo que no quiere decir que no sea necesaria. Hoy en día, en un mundo globalizado, empresas como Nike enfrentan algunas veces campañas en su contra, o sea, pierden aprobación por el tipo de mano de obra que utilizan o porque no respetan estándares ambientales o porque reducen la participación de mujeres. O sea, hay muchos otros factores hoy en día en los cuales las empresas tratan de cubrirse y de obtener también aprobación para seguir comercializando sus productos. O sea que la aprobación no es que no les importa, pero la aprobación no es tan importante porque no tienen que pasar un proceso electoral cada X número de años. Adelante, Roberto. Y aquí voy a agregar dos enfoques que combinan geopolítica y geoeconomía. Uno es el de Foucault, que se llama el enfoque genealógico, y que él dice que básicamente lo más importante en geopolítica y geoeconomía es el proceso, el movimiento. No importa tanto la estructura, las limitaciones, sino cómo se llega a construir poder en un movimiento, en un espacio. Y para Foucault nada es estable, o sea, los poderes que hoy han construido poder económico como China pueden perderlo mañana, pueden aumentarlo, otros que han sido los grandes hegemones pueden estar desapareciendo o volviéndose poderes con menor poder, ya no hegemónicos. Y para ver, para desentrañar el proceso, o sea, el movimiento, lo importante es estudiar también cómo se construyó históricamente ese proceso. Ese es el enfoque genealógico. La genealogía a la que él se refiere no es ya el árbol familiar que muestra los padres, sino de dónde vinieron, por ejemplo, los conceptos. Podemos hacer un árbol genealógico del concepto de poder para determinado gobierno. Por ejemplo, tomemos poder geopolítico para Estados Unidos y reconstruyamos la construcción del concepto de poder geopolítico de Estados Unidos actualmente a través de la historia del pensamiento de Estados Unidos. Eso es importante porque en ese proceso geopolítica y geoeconomía se entrelazan. El otro es el enfoque que también entrelaza las dos, es la teoría del juego evolutivo. Las naciones juegan entre ellas, articulando intereses, cooperación y conflicto económico y político, algo así como en un tablero de ajedrez. La diferencia está que en la teoría del juego evolutivo es más como mira la situación actual, pero se le puede dar digamos, una dimensión 3D, si uno mira la interacción también en un lapso de tiempo. O sea, la interacción entre estos actores en un lapso de 20 años, 30 años, 40, cómo llegó a la situación actual del tablero. Las dos enfoques me parecen importantes, no solo porque combinan, sino porque además de mirar el presente, le otorgan una profundidad histórica, que creo que es muy importante. Y habría otra dimensión 3D,
pero creo que no si a alguno le interesa la podemos incluir más adelante o discutir, que es la dimensión hacia el futuro. Tenemos el tablero actual, tenemos el concepto de poder actual, tenemos la profundidad que nos muestra cómo se originó, y luego, ¿qué nos dice esto con respecto hacia el futuro? Eso ya es tarea de la prospectiva, de la construcción de escenarios, del modelaje. Si a alguno le interesa, pues podemos agregarlo, podemos discutirlo y me pueden consultar. Pero por ahora nos quedaríamos, por lo menos, dado lo corto del curso, con digamos, la visión de las relaciones geopolíticas y geoeconómicas actuales y la profundidad temporal que quieran darle, porque en los casos que vamos a ver, que son Chile, México y Venezuela, obviamente tenemos que tomar un lapso de tiempo para ver cómo esos factores influyeron y de qué forma. Ok, y adelante Roberto. Todo trabajo de geopolítica y geoeconomía debe tener es cartografía. O sea, los mapas son fundamentales, porque si no lo geográfico, ¿dónde está? Ahora, los mapas a veces no se consiguen exactamente los mapas que nosotros queremos, podemos dibujar los nuestros propios. Y si no quieren dibujar, grafíquenlo. O sea, un país, un continente puede representarse con una figura geométrica, un cuadrado, un círculo, flechas, líneas, pero es muy importante y facilita mucho tanto el pensamiento de quien está trabajando como el del lector, el que quiere captar lo que ustedes dicen, si lo ve gráficamente o lo ve en mapas o mapas superpuestos, antes y después de algo. Otro elemento importantísimo en la geopolítica y geoeconomía es el discurso. Lo vimos en varios de los autores, pero no porque el discurso sea simplemente una construcción imaginaria de una realidad que queremos, yo no estoy llegando tan lejos, sino porque el discurso ayuda a ver de dónde vienen las ideas, por ejemplo. Y cuál es la visión del mundo de uno y cuál es la visión del mundo del otro, y entonces simplificando eso ayuda a entender dónde están las raíces del conflicto, y a veces también el discurso y la práctica del discurso oscurece el hecho de que hay más posibilidades y similitudes que diferencias. Y el tercer elemento, obviamente, como lo señalan muchos, es el movimiento. El sistema internacional, la geopolítica, la geoeconomía, no es algo fijo, estático, dado, como creían en su momento Mackinder, Ratzel, etcétera. Se llegó ya al fin del mundo conocido, y ahora los conflictos van a ser más fuertes. Hay posibilidades de cambio tecnológico que abren posibilidades que antes no existían totalmente. Entonces, me gusta y creo que lo destaco por eso en la geopolítica como instrumentos necesarios, la cartografía o representación gráfica, el incorporar el discurso todas las veces que puedan. ¿El discurso qué quiere decir? Ver lo que dicen algunos de los actores claves. No me refiero a los pensadores, me refiero a los actores políticos, a los actores económicos, porque es importante entender cómo ellos perciben lo que están haciendo y cómo lo justifican. Obviamente el discurso puede ocultar, tratar de manipular la realidad y los objetivos, pero la forma en que justifican lo que hacen es muy importante, porque implica también a quiénes le están hablando y a quiénes quieren convencer, quiénes son importantes, quiénes son los interlocutores importantes para ellos.
y destacar el proceso, el movimiento, la agencia, la actuación, ya sea de empresas, el tema que ustedes quieran tomar, aunque en este caso nos vamos a limitar a 3 estados, naciones y latinoamericanos, pero por lo menos para que lo tengan en consideración para estos u otros trabajos. Adelante entonces, porque creo que ya vamos a los temas del seminario. Todos ustedes ya tienen el programa. Ok, entonces aquí tienen prácticamente esbozadas las 8 clases que tenemos. Después de la actual, tenemos 3 clases en que vamos a hablar de la geopolítica de las relaciones Estados Unidos-Unión Europea, que será el jueves. La semana próxima será Unión Europea, Rusia, China. Y la semana próxima también China, Estados Unidos. Estas son entonces las 4 clases básicas, fundamentales, para entender los factores globales, geopolíticos y geoeconómicos actuales. Y luego vienen 3 clases seguidas, que son las del 23, 24 y 25 de noviembre, en las que van a hablar ustedes. Aquí yo me siento y escucho. Me tienen que convencer, y a sus compañeros también. Por eso las puse juntas, porque tenemos 2 semanas para que ustedes preparen sus presentaciones. Obviamente, como somos 5, habrá 2, 1, 1, o 2, 1, 2, lo que ustedes quieran. Pero yo sí quiero que para este jueves me digan qué temas quieren tomar. O sea, yo les voy a mostrar ahora lo que quiero que incluyan las presentaciones, pero quiero que ustedes para el jueves me definan quiénes van a tomar Venezuela. Lo puse primero, aunque en el programa aparece último porque iba en orden alfabético, porque el proceso del ALBA es anterior a la constitución de la P, es una cuestión de cronología, antes de que me acusen de favoritismo, ¿no? Ok. Y luego tenemos la última clase, que será la del 30, en donde vamos a hablar de la interacción de estos 3, pero poniéndolo en la perspectiva de los factores globales que vimos en las 4 primeras clases. Y en esta clase del 30 les doy el parcial domiciliario, que ustedes tienen que contestar a libro abierto, obviamente, para la semana siguiente. Y ahora sí, preguntas hasta aquí, porque ahora ya voy a hablar de cómo organizar las presentaciones. Sí, Virginia, quería preguntar algo. No, justamente le iba a preguntar esto que estoy viendo ahora en pantalla. Ok, ¿Cuál sí, es el porque aquí formato? ya lo quiero poner, porque como tienen 2 semanas, quiero darles ya las coordenadas para que ustedes ya puedan irse organizando. Y como hay unos feriados en el medio, pues cualquier cosa, Roberto les va a enviar mi correo y ustedes me contactan en cualquier momento. Yo estoy todos los días prácticamente en la computadora, así que no hay problema. Las presentaciones tienen que incluir una presentación en PowerPoint. Por lo que dijimos antes, porque hay que graficar, mostrar mapas, etcétera, y se entiende más. Y porque todo estudiante de posgrado tiene ya que manejar esto, ustedes ya no es nada novedoso. Calculen su tiempo como para 30 a 40 minutos de exposición, que sería al principio de la clase, luego haríamos el break y en la segunda parte entramos a discutir, a hacer preguntas, observaciones, etc. ¿Qué es lo que debe incluir? Primero, una introducción que me diga qué es lo que ustedes quieren demostrar. O sea, obviamente ustedes van a hablar
están limitados en sus temas porque eligieron un país y dentro de eso van a tener que ver su política de integración posiblemente y su relación con el regionalismo, pero cómo lo van a enfocar o qué pregunta va a ser el eje de la presentación, porque hay muchos ángulos para cubrir. Y qué, vale decir, qué se desean demostrar o qué pregunta buscan contestar. Y qué enfoque usarán, un enfoque geopolítico o geoeconómico. Ok, ¿y cuál es el enfoque? Y si usan los dos, obviamente, o combinan los dos, que sería mejor todavía, más interesante, pues en qué se van a basar de lo que hablamos antes. Esa sería la primera parte. Luego hablan de la política de integración del país que les corresponda, de la influencia de los factores globales en su decisión de formar el acuerdo regional, que para unos va a ser ALBA y para el otro Alianza Pacífico. Y luego de cómo se formó el acuerdo o la influencia que tuvieron en la formación, cómo han influido desde entonces. Porque fíjense ustedes que hasta la Alianza Pacífica, que es la del Pacífico, que es la más cercana, tiene ya 10 años. O sea, que no se trata de llegar solo a la formación. Está bien, Alejandra, gracias. Alejandra se nos va. Adiós. Cómo ha ido evolucionando, o sea, si después, desde el 2011 hasta aquí, cómo ha cambiado, por ejemplo, o desde el ALBA, desde el 2004 hasta ahora, cómo ha ido cambiando, también influida por factores globales, geoeconómicos o geopolíticos. ¿Se entiende esto? O sea, aquí todas las preguntas que quieran hacer. No sé si hay otra, creo que hay una más. Yo la consulta es, Sí. ahí estoy viendo también lo de la presentación escrita. Los países los elegimos cada uno, no los vamos a dividir obviamente porque no vamos a elegir todo el mismo país, va a ser bastante No, aburrido. claro, claro, ustedes Bueno, elijan teniendo en cuenta que todos tienen que estar cubiertos. O sea, no podemos dejar uno sin hablar porque la interacción entonces no estaría completa. bien, Pero, por ejemplo, yo, Oscar, pienso que va a tomar China, no, que va a tomar Venezuela, no sé. O a lo mejor quiere hacer otro para variar. bien. Sí. Y hay otra consulta, perdón. Ajá. Independientemente de las características generales de el tipo de integración que se elige y cuáles son esos factores. La idea es identificar alguna variable en particular para explicar eso o Sí, hacer, que yo no sé, pienso en voz alta porque hace sí, casi 2 años que no curso y estoy un poco oxidado. Creo que la última materia que cursé la cursé con usted, Rita, y fue dinámicas geopolíticas y geoeconómicas, así que, y fue y casi quedó hace tan 2 años. cansado que por 2 años no volvió al posgrado. No, quedamos re descalzados con un par con las materias. Alejandra también no me sale el nombre del chico colombiano que también éramos de la misma Juan cohorte. Sepúlveda. Claro, con Juan Sepúlveda quedamos como Bueno. medios descalzados con las materias que se dieron el año pasado, sobre todo. Así que, no, estoy pensando un poco en voz alta esto, digo, si analizarlo o a partir de los flujos de inversiones o analizarlo o a partir de los socios comerciales, digo, pero de agarrar una variable y explicar, digo, la diapositiva anterior, digo, esos distintos puntos, y tratar de explicarlo o de refutarla, pero siempre sobre un conector para que no quede algo tan general y difícil. Ok, eso es bueno porque fíjese que en la diapositiva anterior, ¿puedes retroceder, Roberto? Roberto. Ahí está, gracias. Cuando No, dice aquí, porque a veces cuando uno tarda o deja mucho una diapositiva, tarda en reaccionar el sistema, por eso tarda.
Ah, ok, perfecto. No, si estuvo muy bien, rápido. Gracias. La pregunta era, dice, ¿qué se desea demostrar o qué pregunta se busca contestar? O sea que usted puede elegir una pregunta amplia, pero entonces tiene que incluir más variables y por supuesto no va a poder profundizarlas. O puede elegir, no sé, una variable a fondo o dos o tres que crea que están relacionadas, combinadas. O sea, y ubicarlas dentro de un enfoque. Pueden ser variables geopolíticas, pueden ser variables geoeconómicas. Si toma petróleo, bueno, ahí hay de las dos, hay políticas y hay geopolíticas y hay geoeconómicas, pero usted elige. ¿Me entiende? Perfecto. Usted define el país y me lo dice el jueves, o me lo pueden decir ahora, porque están tres, bueno, se nos fue Alejandra. Bien. Si ya Sí, saben... yo Ajá. probablemente trabaje en México, que trabajé para la otra materia también con usted, y ahí tengo más material que de otros, seguramente. ¿Y Virginia? Yo no, la verdad que no tengo preferencia. Por ahí estoy entre Chile y México. También puede pero- haber dos sobre un país, porque somos 5. O sea que puede, si, defínalo para el jueves y me dice, si quiere tomar México no hay problema, que aunque esté Tomás también, porque es muy difícil que los dos tomen el mismo ángulo, que no Sí, creo. sí. O sea que no hay problema en ese sentido, ¿ok? Bien, sí, bueno, como somos, Sí, seguramente va a haber dos que nos vamos a superponer, aunque yo por sea con Tomás eso o con digo, otro. así que no se preocupe. Lo importante es que ningún país quede por fuera, o sea, alguien va a tener que Bien, tomar Chile. Ujú. Okay. Si es que se decide por México, si se decide por Chile tampoco hay problema, cualquiera de ellos. Ok. perfecto. Entonces, ustedes deciden si lo quieren hacer pocas variables y profundo o más general y hacer como una primera exploración del tema. Pero lo importante es recordar que cuando miren las variables tienen que mirar la influencia de los factores sobre las variables y cómo las variables inciden en el regionalismo. O sea que es de afuera hacia las variables y de las variables hacia el acuerdo regional. Ese sería el camino. Y el acuerdo regional tienen que verlo en el proceso antes de su formación, lo que sería la genealogía, según Foucault, y en el proceso posterior, qué pasó, qué hizo después en el acuerdo. Esas variables se mantuvieron, cambiaron, siguieron incidiendo. Estoy pensando, por ejemplo, en términos del ALBA y el petróleo, por ejemplo, que tiene un rol hasta cierto punto y luego quizás pierde ese rol más adelante. No le quiero adelantar, sacar trabajo a nadie. Ok, más preguntas, a ver. Vamos a la presentación escrita, porque ahí también. Gracias, Roberto, adelante. Junto con el PowerPoint va un trabajo escrito. 12 y 15 páginas, no quiero trabajos largos. 12 de mínima y 15 de máximo sería. Bueno, si salen 16 tampoco es un crimen de lesa humanidad, pero me refiero, traten de mantenerlo dentro de los límites. Y ahí ustedes pueden poner los mapas, gráficos, la bibliografía, no me importa, pero el texto obviamente tiene que ser sustancial. Lo pueden entregar el mismo día de la presentación en clase, eso sería lo ideal, que ustedes enviaran las dos cosas. Pero puede ser que durante la clase les hayan hecho preguntas o comentarios que ustedes quieren incorporar, que les parece, y si lo presentaron y quieren hacerle correcciones, me dicen directamente, no, yo voy a
a corregirlo y volverlo a presentar, pero eso sí, la fecha de entrega sería el 30 de noviembre, o sea que tendrían unos, qué sé yo, 4 o 5 días más para hacerle las correcciones y volverlo a entregar. Y quiero que lo entreguen para el 30 de noviembre porque ese día les doy el parcial domiciliario que tienen que entregar el 7. Entonces, si se les junta, después van a tener que contestar el trabajo arreglar el otro, creo que es demasiado trabajo. Y en cuanto a la evaluación, bueno, la tienen también en el programa. El 20% prácticamente de la nota viene de la participación en clase. Lo que estamos conversando, las preguntas, los comentarios que quieran hacer, lo que quieran agregar. Y luego viene, las presentaciones de ustedes valen 40%. O sea, los temas estos de Chile, México y Venezuela. El 20%, o sea, la mitad de la nota, es por la presentación oral, el PowerPoint. Y el otro 20% es por el trabajo escrito. O sea que por eso les doy la opción. Si ustedes creen que se les escapó algo en el PowerPoint que luego les dijeron, no lo puse, o debí haber puesto esto y lo quieren agregar, pues pueden agregarlo. ¿Ok? Y el parcial domiciliario, que sería el del 30 de noviembre, es el otro 40% de la nota final. Este año, a diferencia de los que ya me han tenido, no quiero darles trabajo final hasta marzo, porque después en marzo nadie se acuerda de qué hizo, ni qué planteó, ni qué leyó, y entonces tengo que estar ahí recordándoles, entreguen, envíen, por favor. Así que prefiero esta vez, si el 7 tengo de vuelta todos los parciales, corregir, entregar notas antes del 14, y ustedes ya también se quedan tranquilos para las fiestas de Navidad y demás. Pueden echar, ¿cómo se llama?, rompeportones y todas esas cosas. Sin Rita, le hago una preocuparse por pregunta. la nota. ¿Qué dice Rita, Roberto? sí, le hago una pregunta. Entonces, la evaluación no es con trabajo final, es con el parcial domiciliario, lo último que entregan ellos. Sí, no, pero ellos tienen, sí, lo último que entregan es el parcial domiciliario. Bien. Pero antes de eso tienen la presentación oral y entregarme el trabajo escrito. Perfecto, perfecto. Okay. No, yo porque le hago la pregunta porque recuerde que siempre evaluamos algún trabajo para el boletín, siempre. Pero este no va a ser el Pero caso. es que estos trabajos pueden ser cortos, Claro. pero también pueden ser publicables. Y lo que Perfecto. pasa es que para el boletín se le puede pedir al alumno que agregue, si se selecciona alguno, Bueno. ustedes consideran, se le puede pedir al alumno que le dé un poco, ¿cómo decir?, De forma, digamos, o de que aumento le de ponga contenido. un poco más de aporte Listo. o de análisis o lo que sea. A lo mejor Bien. no hace falta pedirle que le agregue nada porque estará perfecto. Perfecto, bárbaro, ¿Estás Rita. preocupado, Tomás? Sí, ni me digas. Tengo 20 Sí, días porque para... Estoy muy oxidado, tengo que volver no creo, al ritmo vamos. de Las escritura. neuronas Pero son, bueno, eso es como andar en bicicleta para ustedes. Eso es, se monta ahí, me caeré se un par de porta veces y bien, seguiré pedaleando. No queda de y otra. después nos da una sorpresa a todos. Esperemos. Ahí Yo, tenemos ya dos selecciones, porque Virginia toma Chile Sí, y Oscar toma Venezuela. Yo y para, y México. y Tomás toma México. Yo digo para ir y ya México. Bueno, seleccionando ya y que se tenemos queden los tranquilos. tres. Nos quedarían Bárbaro. simplemente ver después Juan y Y Alejandra. Alejandra, Que por claro. mí pueden tomar cualquiera de los otros, no nos preocupa. Perfecto. Y lo único que, como a todos ya los conozco y los he tenido recientes, y no a Virginia, Virginia, si quiere hablarme un poquito de usted, que busca en el curso, que hace. Perdón, yo interrumpo un segundito para saludarlos que me tengo que retirar y nos vemos el jueves. Ya ¿Cómo no? ¿Cómo no? con México. Me voy a pensar en México.
Sí, Ahora, eso de paso se toma, como se un llama, tequila, un tequila con limón. Por eso se con va, una no musiquita para y pensar. unos guitarrones, un Aclimatarse. sombrero. Ahora, Se ahora nos cuando termina aparece así el día de la presentación. Bueno, sin el tequila, ¿eh? El sí, Sin el sombrero. tequila el día de la papelones no. presentación. Con el sombrero puede ser. Cuando Ok, termine la clase gracias, Alberto. les paso el mail de la profesora ahora cuando termine la ¿Cómo clase. no? ¿Cómo no? Dale, Sí, un pásenme mi abrazo mail y por nos vemos cualquier el cosa y jueves. cualquier consulta. Gracias, Y Tomás. El jueves nos vemos. hasta luego. Y le quería, entonces, Virginia, adelante. Bueno, yo soy abogada y trabajo hace más o menos 10 años, o sea, el tiempo que hace que dejé de cursar el posgrado, porque Wow. coincidió con mi ingreso a la Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio de Agricultura de Nación. Y bueno, en este momento estoy haciendo el seguimiento de la agenda FAO, con lo cual los temas en los que voy a orientar la tesis tienen que ver con la seguridad alimentaria, los sistemas alimentarios. Oh, me interesa muchísimo. Me interesa muchísimo porque, bueno, yo trabajaba en Venezuela, y Oscar lo sabe, en un centro de estudios agroalimentarios. Ese era mi lugar de trabajo oficial. Y he Bien. estado haciendo algunas cosas sobre extractivismo agrario y sobre sistema agroalimentario y demás. Ah, bueno, pues después le voy a pedir unas referencias. Entonces, Sí, seguro. acerca Bueno, de- con Oscar intercambié, él me ha proveído de muchísima bibliografía e información y yo también ya había encontrado la publicación agroalimentaria, así que estamos muy comunicados en eso. Seguramente el trabajo, a partir de esto que usted mencionaba, voy a tocar alguna variable relacionada con sistemas alimentarios o con seguridad alimentaria, porque como aparte el tema ya lo vengo trabajando también en las otras materias, es mucho más fácil a la hora de elegir el enfoque y Claro, las en teorías el y demás. caso de Chile, bueno, sí, Chile es exportador de productos agroalimentarios también. Lo que pasa es que son más como especializados, no son commodities. Pero sería interesante ver si ese tipo de especialización comercial influye de alguna forma en el tipo de regionalismo que tiene Chile. No sé, estoy, Bien, como dice sí. Tomás, hablando así sin el sombrero, pero sería interesante, ¿no? Okay. Sí, no sé, vamos a ver, pero bueno, también estoy como recién hice toda la lectura de lo que usted nos pasó, para mí son conceptos muy nuevos, así que es como que me están empezando a decantar las ideas. No, pero es que además ese tema o esa pregunta que yo me planteo es más como para una tesis que como para un trabajo ahora, pero es algo como para tener en perspectiva. Ok. Bueno, ¿qué más quedó pendiente? A ver. ¿Hay algo más? ¿Con cuánto apruebo yo la materia, Rita? Roberto, le vamos a dar una aprobación honoraria. Bueno, gracias, Rita. Nos debemos un asado, Rita, ¿eh? Cuando usted vuelva a Argentina nos debemos un asadito. Ojalá, cuando pueda llegar por ahí será. Bueno, hagamos fuerza para que suceda. Ok, ¿algo más, Virginia? ¿Qué expectativa tiene usted con respecto al curso? ¿Qué cree que puede aportarle esto? Al seminario, en particular este seminario, por lo que estuve leyendo y bueno, un poco empezar a pensar la relación en cuanto a políticas, digamos, sistemas alimentarios en general y políticas de seguridad alimentaria, y cómo se relaciona la geopolítica y la geoeconomía con estos dos, encontrar algún punto de contacto que después me pueda servir para la tesis. En realidad, en la tesis lo que yo me voy a enfocar muy puntualmente es en las cuestiones de acceso a los alimentos. Es como un tema muy específico. Todavía, obviamente, tengo muchas preguntas y muchas inquietudes que voy a ver en el desarrollo de la investigación a qué puerto llego, ¿no?
Y me interesa también relacionar el tema del rol de los actores no estatales y no de mercado. Pero bueno, estoy por esa ruta y espero que todos estos elementos que estoy incorporando ya a partir de estas primeras lecturas seguramente me van a aportar bastante en la investigación, así que sí tengo mucha expectativa. Esperemos, y si necesita material adicional o tiene dudas, pues me contacta y yo le puedo poner, y podemos buscar entonces en la bibliografía algo que sea más específico para seguridad alimentaria, por ejemplo, Bien, dentro de la perfecto, sí, política. seguramente la voy a consultar porque, bueno. Okay. Bueno, estoy a su disposición. Gracias. Y lo mismo Oscar, que ya debe estar sufriendo con Venezuela. Ok, bueno, entonces un cariño a todos. Gracias, Roberto. No, ya les pasé el correo electrónico, ahora voy a colgar el PowerPoint del campus virtual, así ya tienen el PowerPoint nuevamente. Perfecto. Ya lo Y estoy yo colgando. mañana, en algún momento a la tarde, les envío las lecturas, le Bien. paso a usted las lecturas para la segunda, y si puedo, les voy a ir pasando segunda, tercera y cuarta, pero no depende. Si mañana tengo una tarde libre, me dedico a eso y les envío los 3 grupitos. ¿Ok? Bárbara, Rita, gracias como siempre. Placer, Virginia. Gracias. Adiós, Oscar. Hasta luego. Gracias, Roberto. Por favor, un Mejor. placer. Hasta No, luego. gracias, Rita, un beso grande, gracias. Gracias.